Gracias. Te adoramos a ti en esta tarde. Los gozosos con el Señor pueden decir un amén. Amén. Un potente aleluya. Aleluya. Bueno, pues aquí estamos una vez más para glorificar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este culto que estamos llevando hasta ahora, donde el Señor nos está visitando de una forma especial. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Damos gracias a mi hermano Andrés, al coro de Oviedo también, que están espléndidos en esta tarde, como siempre. Y bueno, pues en esta tarde no quisiera tardar mucho. Tengo un consejo de parte del Señor. Espero que Dios me utilice en esta tarde para que su palabra corra y seamos bendecidos todos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, que tenga Biblia que me acompañe. Capítulo 11, versículo 2. Dice así la palabra: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que debía de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén a su santa y divina palabra. Amén. Una de las primeras frases con las que recordamos a Juan el Bautista, o con la que se le conoce dentro de los evangelios, es la de: arrepentiros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan debía de presentar a Jesús dentro de la comunidad judía como el Mesías. Él era el encargado. Juan tenía una tarea, tenía una meta singular en su mente, que era la de advertir a su pueblo de que el Cristo ya estaba aquí y que iba a hacer justicia, les iba a hacer justicia y que iba a derrotar a todos sus enemigos. Juan deseaba, él anhelaba la pronunciación del Mesías para que pudiera derrotar a todos sus enemigos. Pero ha pasado el tiempo y Juan ve algo diferente. Ve que el único que está en la cárcel es él. Nadie más. Ni Herodes el tetrarca, ni Antipas, ni Arquelao, ni ninguno de los principales de Roma. Solamente él. Juan estaba comprensiblemente confundido por el desarrollo de los sucesos. Él había sido apresado y Jesús, en cambio, se dedicaba a llevar un ministerio de sanidad en vez de juicio, que era lo que él esperaba y lo que él deseaba. Juan se preguntaba a sí mismo si había malinterpretado los papeles sobre el Mesías. Yo creo que sí, que los había malinterpretado. Él estaba consciente y desde la cárcel y se preguntaba esto. Recordad que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y de Zacarías, y que según el Evangelio de Lucas, su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel, lo cual sugiere un propósito divino en su vida. ¿Qué propósito era ese? Anunciar la poderosa venida del Mesías, quien se establecería en Israel con mano de hierro, según su criterio. Deciros algo importante, y es que Juan el Bautista, bajo mi punto de vista, no dudaba de que Jesús era el verdadero Mesías. No podemos pensar que Juan titubeaba en cuanto a esto. Simplemente que pensaba que iba a hacer ciertas cosas Jesús que después fueron diferentes. Y todo esto lo sabía Juan, que se iba enterando desde la cárcel porque le traían estos mensajes sus discípulos. Juan había crecido y se había desarrollado toda su vida en torno a que él era el Mesías verdadero.
Juan se había desarrollado toda su vida a anunciar, mejor dicho, a ser el heraldo, el mensajero, pero no de alguien desconocido, sino de su propio primo, que era Jesús, porque según su humanidad, Jesús era pariente de Juan, pero que según su divinidad era el Dios 3 veces santo. Gloria a Dios. Imaginaros desde que era un niño pequeño, con conocimiento, diciéndole su padre y su madre: Juan, tienes el privilegio de anunciar al Mesías entre nosotros. Juan, tú vas a ser el que va a anunciar a nuestro libertador. Juan, tú vas a ser el que va a llenar el camino de nuestro Señor Jesucristo, del cual no eres digno ni de desatar la correa de su calzado. A todo profeta judío le hubiera encantado la idea de estar en la situación de Juan, pero el propósito lo tenía el propio Juan el Bautista. Volvemos al texto inicial. Desde la cárcel, Juan llama a sus discípulos porque no entiende las acciones y el proceder de Jesús. ¿Pero por qué no lo entiende? Porque Juan ha crecido instruido en que el Mesías era una especie de libertador político, que iba a derrotar a Herodes y a Roma. Porque ustedes dense cuenta que en el trono de Israel había un usurpador, desde donde se sentaron Saúl, David, Salomón, entre otros reyes judíos. Roma instaló en el trono de Israel a Herodes el Grande, que era un extranjero. Imaginaros lo que era esto para el pueblo judío. Juan está en la cárcel por juzgar el matrimonio de uno de los hijos, que no vamos a entrar en esto ahora, pero simplemente esto lo digo para que imaginéis la postura de Juan. Está en la cárcel por decir verdades y por un gobernador que no es judío, sino extranjero. Claro, yo me imagino a Juan desde la cárcel pensando que en cualquier momento Jesús abrirá la puerta y lo liberará, porque ha extendido el trono y que sus enemigos serán presos. Pero pasa el tiempo y solo escucha de que Jesús se está enfocando en hacer sanidades y milagros. Por este motivo envía a sus discípulos a Jesús y los reúne en la cárcel y le dice: mirad, veros donde Jesús y decidle algo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Los discípulos de Juan el Bautista han ido donde Jesús y le han dicho: oye, ¿eres tú el que debía de venir o esperamos a otro? Y Jesús le respondió lo que todos sabemos: id y hacer saber a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados, y que a los pobres en espíritu les es anunciado el evangelio del Señor en forma de salvación. Pero también decirle algo: que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, iglesia, Juan, te equivocaste si pensabas que me iba a hacer con el trono por la fuerza. Te equivocaste si pensabas que mi reino iba a ser de espada en vez de amor. Te equivocaste si pensabas en algo diferente a lo que estoy haciendo. Juan, que he venido por el necesitado. Juan, que he venido por los enfermos. Juan, que he venido para limpiar a los leprosos. Juan, que he venido para dar salvación a la humanidad. Juan, que he venido para devolver la verdadera humanidad a las personas. Juan, que yo soy el que soy. Juan, he venido por estos. Cuando se trata de nuestro propósito, qué impacientes somos, señores. Lo queremos todo en el instante. Cuando se trata de nuestro propósito, lo queremos todo que se cumpla ya, cuanto antes. Pero miren, a veces nos apresuramos simplemente porque desconocemos la voluntad de Dios. Te voy a decir algo y que se te quede grabado en tu mente y en tu corazón. Los planes de Dios no suelen moverse a nuestro ritmo.
Díselo a quien tienes al lado. Los planes de Dios no suelen moverse a nuestro ritmo. Esperar en Él, yo sé que no es fácil. Esperar en Él, yo sé que no es fácil. Sobre todo en aquellos que luchamos con la impaciencia. Pero no hay nada mejor que Jesús haga su obra en nosotros, tarde lo que tarde. Lo voy a volver a repetir. No hay nada mejor que Jesús haga su obra en nosotros y que tenga que tardar lo que tenga que tardar, porque estamos con el carpintero de Galilea y Él es perfecto en todo lo que hace. ¿Cuántos pueden decir un amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir un aleluya? Aleluya. En la mente de Juan había otro tipo de conquista por parte del Mesías. En la mente de Juan, su prototipo de Mesías tendría con la estrategia de guerra de Josué cuando conquistó la tierra prometida, con la fuerza de Sansón matando a 1000 filisteos con una quijada de asno, y con la espada de David matando al gigante Goliat. Pero sin embargo este Mesías vendría con la fe de Abraham, el liderazgo de Moisés, la corona de David y la sabiduría de Salomón. Iglesia del Señor, tengamos cuidado con hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Muy bien. Hay gente que piensa que tenemos un Dios con una varita mágica para cumplir nuestros deseos, para cumplir nuestros propósitos. Señor, el propósito que tú me prometiste, lo he cumplido ya. Y pensamos que es así. Y malinterpretamos la voluntad de Dios. Y malinterpretamos los papeles. Y luego pasa lo que pasa. Que nos enfadamos, que nos contristamos. Pero señores, una cosa tengo clara, y es que si quiero saber cómo Dios actúa con sus hijos, abro mi Biblia y empiezo a leer lo que hizo Dios con todos sus hijos a través de la palabra del Señor. Y cómo trató con uno, y cómo trató con otro, porque no con todos trata de la misma manera. Y leo los evangelios también, y leo lo que Jesús hizo con sus hijos, porque entendemos que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre también. Y así, señores, nos evitaremos disgustos innecesarios. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Dan un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto aprendemos a través de la palabra del Señor? ¿Cuánto aprendemos a través de Jesús, a través de los evangelios? Leemos sobre su nacimiento, leemos sobre su ministerio, sobre su discipulado, nos relatan sus viajes, sus hábitos de oración, sus discursos. Nos impresiona, nos sorprende cómo cumple con todo el Antiguo Testamento. Y terminamos sabiendo sobre su arresto, sobre su muerte y sobre su resurrección. Pero hay un lugar dentro de estos 89 capítulos que componen los evangelios. Hay un lugar maravilloso. Hay un versículo donde Jesús mismo nos habla de su propio corazón. Y oímos a Jesús mismo abrir su corazón, tener misericordia de todos nosotros, y nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué texto, Dios mío? Él es manso y humilde de corazón. Este es el único pasaje en el que el Hijo de Dios retira el velo y nos permite observar quién es. Él es manso y humilde de corazón. Mientras que los fariseos se jactaban de que eran hijos de Abraham, mi Jesús le decía al pueblo: yo soy manso y soy humilde de corazón. Mientras que sus detractores le atacaban y le injuriaban, Jesús le decía al pueblo: yo soy manso y soy humilde de corazón. Jesús venía como el buen samaritano, olvidando el pasado de la gente, haciendo justicia a los débiles y siendo justo con el pueblo. Jesús venía como la lámpara encendida para Israel, alumbrando el camino de los necesitados de corazón. Él es el Cordero Redentor de su pueblo. Él es el libertador prometido. Él es la vid verdadera. Pero sobre todas las cosas, Él es manso y humilde de corazón. Aleluya.
Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras causas, hermanos míos. Él no deja al justo desamparado. Por eso, querida iglesia del Señor, en esta tarde, hermano y hermana que me escuchas, si piensas que se está siendo injusto contigo, si te están juzgando por tu pasado, o si pensabas que los hermanos tenían que haberte hecho justicia y no te la han hecho, déjame decirte lo que te dice Jesús en esta tarde. Manada pequeña, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. ¿Cuántos lo creen y dan un fuerte aplauso al Señor? Él es nuestro Salvador. Él es manso y humilde de corazón. Jesús ya había demostrado a estas alturas, muy rápido hermanos, Jesús ya había demostrado a estas alturas que era un rabí, que era un maestro, porque enseñaba con sabiduría, hacía milagros que nunca se habían registrado ni se habían visto. Tenía sus discípulos, él ya dejaba evidencias de que era el Mesías. Jesús ya había enviado el mensaje a Juan a través de sus discípulos para que se quedara tranquilo. Los fariseos y los principales se revolvían contra él y contra sus enseñanzas. Jamás habían visto maestro como Jesús en Jerusalén. Jamás. Con tantísima autoridad y con esa humildad y condescendencia hacia su pueblo. Pero mirad, después de leer los evangelios detenidamente y prestar atención, hay una evidencia llamativa, pastor. Hay una evidencia que sobresale. Y es la forma en la que el Hijo de Dios se mueve entre la gente. Tocando, curando, abrazando y perdonando a las personas que menos se lo merecían, pero que más lo deseaban con sinceridad. Y esto era nuevo en Jerusalén. A principios del siglo I, los sabios judíos o los rabinos tomaban sus discípulos para formarlos en las interpretaciones de la ley. Y cada maestro tenía su propia opinión y sus enseñanzas se denominaban yugo. Por el comportamiento de una persona se sabía a qué escuela pertenecía. Por ejemplo, a modo de ejemplo lo pongo esto: si una persona era demasiado estricta, se sabía que pertenecía a la escuela rabínica de Gamaliel. Si eran demasiado amables, pues a la escuela rabínica de Ben Yosser. Por poneros ejemplos, hermanos míos. Por eso cuando Jesús está siendo juzgado en el pretorio, dice la palabra del Señor que Pedro le seguía de lejos. Y dice la palabra del Señor que Pedro, acercándose hasta el patio donde estaba siendo juzgado Jesús, una mujer se acercó a él y le dijo: ¿tú estabas con el Nazareno? Dice la palabra que él lo negó. Más tarde otra mujer le dice lo mismo y lo vuelve a negar. Y más tarde otra persona se le acerca y le dice: verdaderamente tú estabas con él, porque tu forma de hablar te delata. En otras palabras, sabemos que tu maestro es Jesús, el que está siendo juzgado ahí dentro, porque conocemos cómo él hablaba, conocemos cómo él enseñaba, sabemos cómo era su escuela, sabemos lo ligero que era su yugo. Él era diferente, su escuela era diferente, y tú hablas como él. Sabemos que le perteneces al carpintero de Galilea, porque es lo que tiene estar cerca del Señor, es lo que tiene estar cerca de su protección. Pero hay quienes que quieren aparentar lo que no son, quieren hacer como que caminan con Dios por llevar una corbata o bajar a la iglesia. Escuché una frase que decía: no hay cosa más carnal que hacerse el espiritual. Sin embargo, el que camina cerca de Dios se le nota. El que camina cerca de Dios se le nota. Da igual que lo niegue como Pedro, da igual que no lo diga, da igual que baje el culto. Como estés bajo la cobertura del Omnipotente, se te nota, se te nota. Y repito las palabras de nuestro Señor en Juan 15: porque separados de Él, nada podéis hacer.
Dale un aplauso al Señor. Nada podemos hacer sin Él. El que vive bajo su cobertura se le nota. El que camina con Él se le nota aunque no diga nada. Como he dicho, Jesús perdonaba a quien menos se lo merecía, pero que más lo deseaba con sinceridad. En aquella época vemos a mucha gente a través de los evangelios donde vemos su desesperación. Vemos a un ciego gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos a un padre de familia porque su hija Tabita está gravemente enferma, a punto de morir. Vemos también como un centurión sale a su encuentro por criados enfermos. Pero si hay algo que supera la palabra desesperación, es en aquellos en el que las leyes judías los declaraban inmundos. Personas desahuciadas, padres y madres desahuciados sin tener contacto humano con las personas, que tenían que esconderse en los montes y que cuando bajaban a la ciudad para poder mendigar, para poder comer y poder sobrevivir, tenían que bajar con una especie de campanilla anunciando que eran personas leprosas, que eran personas inmundas, para que nadie las tocara. Por este motivo llevaban la campanilla, porque era un tema muy serio. Pero es que además se les añadía el yugo de que también eran personas pecadoras. Claro, un maestro, un principal, no podía hablar con estas personas, ni tener comunión, y menos tocarlas, porque quedaban impuros, perdían todo: su estatus, su reputación y su condición. Ahora, sabiendo estas cosas, consideremos a Jesús. Según las categorías levíticas, Jesús era la persona más limpia que ha pisado la faz de la tierra. Amén. Él era puro. José, no podemos comprender la pureza, la santidad y la limpieza de su mente y de su corazón. Sin embargo, ¿qué hizo, según los evangelios, qué hizo Cristo cuando vio este tipo de personas? Cuando vio a los enfermos, cuando vio a los leprosos, cuando vio a las personas inmundas, impuras, ¿cuál fue el primer impulso? Dirigirse hacia ellos, tener contacto con ellos, pasó tiempo con ellos, los tocó. Por eso no entendía nada Juan. Tocas a los leprosos, tocas a los muertos para resucitarlos, tocas a los impuros. Juan se echaba las manos a la cabeza porque no entendía lo que estaba haciendo el Mesías. Y aunque sabía que tenía que traer sanidad porque escrito está, se pensaba que era de diferente manera. Juan, al verse en la cárcel, se le había nublado los sentidos. Él quería que subiera al trono ya y lo liberase y gobernase ya la ciudad. Sin embargo, veía Juan que al tocar a estas personas quedaba totalmente impuro, quedaba totalmente contaminado y no podía ascender al trono. Lo que no se daba cuenta Juan es que cuando el Mesías tocaba a una persona, él no se volvía impuro, sino que la persona quedaba limpia. ¡Aleluya! En otras palabras, hermanos míos, Jesús estaba poniendo patas arriba el sistema judío levítico. El ministerio terrenal de Cristo fue devolver a los pecadores indignos su verdadera humanidad. Por eso Cristo te dice en esta tarde: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y soy humilde de corazón. Cierro el mensaje ya en esta tarde. Predicaba hace poco mi hermano Cristian sobre la gloria de Dios. Mensaje precioso. Muchas veces como cristianos nos preguntamos y decimos: ¿cómo podemos aumentar la gloria de Dios? ¿Cómo podemos aumentar la gloria de Cristo? Y pensamos y decimos: bueno, quizás aumentamos la gloria de Cristo cuando abandonamos todo y le seguimos. Sí, y bueno, ahí aumentamos la gloria de Cristo. Quizás también cuando obedecemos su palabra, pues también aumenta la gloria de Cristo cuando
obedecemos su santa palabra. Pero miren, si hay algo que aumenta la gloria de Cristo, y esto es maravilloso, es cuando vamos a Él con nuestras debilidades y nuestros fracasos. Si hay algo que aumenta la gloria de Cristo, es cuando acudimos a Él en busca de su perdón y de su auxilio. La gloria de Cristo aumenta cuando nos perdona. La gloria de Cristo aumenta cuando nos muestra gracia. La gloria de Cristo aumenta cuando nos muestra misericordia. Así que, iglesia del Señor, si quieres aumentar la gloria de Cristo, vete donde Él y busca su perdón y su auxilio. Cuando fracases, cuando vengas roto, vete donde Él, porque Él es el experto en tocar lo que estaba roto y arreglarlo. Si piensas que tu pecado no tiene perdón, te equivocas. Tu pecado tiene perdón y Cristo está deseando perdonarte. Si piensas que por aquel error que tuviste o aquella vida pasada ya no eres digno de acercarte a Él, he de decirte que te equivocas, porque el ministerio de Cristo es devolver la verdadera humanidad a los pecadores, a los que son impuros, a los que son indignos, y volverlos dignos delante de su presencia. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Cristo está deseando perdonarte. Su ministerio era devolver la verdadera humanidad a las personas, a los que eran indignos, a los que eran inmundos, como todos nosotros. Ay, Padre, gracias al sacrificio de la cruz, de su redención, tenemos libre acceso al lugar santísimo y nos ha hecho dignos delante de Él, aunque no nos lo merecemos. Cuando vienes a Cristo a por ayuda, a por amor, a por perdón, escucha esto, estás alineado a sus deseos más profundos. Qué bonito. Cuando buscas su perdón, su amor, su misericordia, su ayuda, estás alineado a sus deseos más profundos. Jesús nos sorprende cada día ejerciendo actos de gracia sobre sus hijos. Cierro con esta frase. Juan el Bautista, con la firmeza de un profeta, esperó un Mesías que derrotara a sus enemigos y se instalara en el trono como rey. Pero el verdadero poder de Jesús se reveló al abrazar la fragilidad humana, transformando la cruz en un trono de redención. Damos gracias a Jesús en esta tarde. Damos gracias porque Él ha transformado la cruz en un trono de redención. Juan, no he venido a hacerme con el trono de la fuerza. He venido para dar libertad a los cautivos. He venido para sanar a los enfermos. He venido para perdonar a los pecadores. Porque ese es mi ministerio. No te confundas. Ese es mi ministerio. Yo soy todo amor. Gracias en esta tarde le doy al Señor por permitirme predicar en mi iglesia. Gracias por esa atención que me han prestado en esta tarde. No tengo nada más que añadir. ¿Vale? Creo que el mensaje se ha entendido perfectamente. Así que en esta tarde vamos a dar un fuerte aplauso al Señor y le deseo la paz.